Los amuter son sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados. Son modos de producción agrícola singulares que se caracterizan, por una parte, por su dimensión histórica, implantados durante siglos en el territorio valenciano. En segundo lugar, porque son espacios geográficos que se han ido adaptando a las propias condiciones físicas del territorio. Y finalmente, se trata de espacios con cierta carga de sostenibilidad. Son espacios sostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental y cultural. Y todos ellos, además, se caracterizan por un reconocimiento social, un reconocimiento por parte de la sociedad local del valor de estos paisajes. El sector de la algarroba en Valencia y a nivel nacional está, digamos, en una etapa muy buena. El cultivo se está regenerando, las producciones están aumentando poquito a poco, se están empezando a proyectar nuevas plantaciones y toda la producción que actualmente se está produciendo se consume. Acabamos los años con cero stock de producto. Es un cultivo marcado por el contraste. Por una parte, si nos llama la atención la reducción de su superficie cultivada en los últimos 70 años. Aproximadamente se ha pasado de unas 145.000 hectáreas a mediados del siglo XX a tan solo 16.000 hectáreas en la actualidad. Una reducción drástica. Sin embargo, como decía, se caracteriza por ese contraste, dado que experimenta cierto crecimiento, expansión comercial debido a su precio. Hay una demanda de plantas ahora para plantar brutal y no hay, los viveros no son capaces de hacer todas las plantas que el mercado está demandando ahora. El agricultor quiere volver a este tipo de cultivo porque lo ha visto que es rentable, que ha visto que tiene una proyección a largo plazo bastante interesante y que se puede invertir en él. El algarrobo es sin duda un samuter. El algarrobo es un sistema agroalimentario, sobre todo en los últimos años, donde se han incrementado las aplicaciones del garrofín, es decir, de la semilla de la algarroba, que es la que realmente le da valor hoy en día al propio producto del algarrobo. Antiguamente era un 90% para piensos. Actualmente estaremos en un 50-50 alimentación animal, alimentación humana, para extracción de azúcares, sustitutivos del cacao, complementos proteínicos para deportistas, tenemos ya extracciones de azúcares con muy bajo índice glucémico, hay un montón de aplicaciones solamente en la pulpa. Y luego si nos vamos al garrofín, el garrofín es un espesante estabilizante 100% natural, sin olor, sin sabor, ¿vale? Natural, fundamental, es natural. Con lo cual, con la nueva tendencia de alimentación, pues se está metiendo en un montón de productos que ya se metían y en otros que se utilizaban estabilizantes químicos, se está reformulando a productos naturales como es la harina de garrofín. Desde luego está territorializado, porque se trata de un cultivo que se localiza en los piedemontes valencianos, allí donde no se ha podido expandir el naranjo. El naranjo viene a ocupar la franja hasta los 200 metros sobre el nivel del mar. Allí donde no se ha implantado el olivo y el almendro, y donde se mantiene aún ciertas plantaciones considerables, importantes de algarrobo. ¿Dónde? Concretamente, la zona de Piedemontes. El sector del Camp de Túria, Olla de Buñol, una parte de la Ribera Alta, en el caso de la provincia de Valencia, y en el caso del Baix Maestrat, el Bajo Maestrazgo y la Plana Alta para el caso de Castellón. Nosotros acabamos las campañas con stock cero. Eso significa que todo el producto que se está haciendo se está consumiendo. Hay una demanda de producto, ¿vale? Y además las grandes multinacionales, que son las principales consumidoras del producto a nivel alimentario, tienen frenados sus proyectos de investigación porque no hay garantías de suministro de materia prima suficiente para
los grandes consumos y la inversión que supone tanto en investigación como en desarrollo de esas nuevas, de ese potencial que está oculto en el cultivo del algarrobo. En definitiva, los AMUTER, los sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados, son paisajes culturales, son paisajes que forman parte de la sociedad valenciana.